Hola a todos, bienvenidos a la profe Nicole, espero que se encuentren muy bien. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos van a escuchar a través de Spotify, de igual forma a través de la plataforma de YouTube. Hoy tenemos un invitado muy especial, él se llama Daniel y vamos a hablar muchos temas de la vida de él, de igual forma vamos a hablar del sistema educativo de Alemania. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por invitarme y por compartir esta experiencia conmigo. Es la primera vez que hago una entrevista, algo parecido. Entonces, muchas gracias. Ay, me alegra mucho ser la primera persona. Para iniciar es importante que las personas que nos están viendo, las personas que nos están escuchando, entren en un contexto de quién es Daniel. Cuéntanos quién es Daniel. Me llamo Daniel Sebastián Neuro Villalobos, tengo 18 años, vivo hace casi 8 años en Alemania. En este momento vivo a las afueras de Frankfurt y sí, nací en Colombia, crecí en Colombia y a los 10 años me fui a vivir a Alemania. Mi mamá ya estaba aquí preparando todo y sí, desde entonces vivimos en Alemania. Y bueno, tú siendo un adolescente, ya casi adulto, ¿cuántos años tienes? 18. 18. ¿Qué te gusta hacer a Daniel? ¿Qué le gusta hacer? Y pues yo en mis tiempos libres hago deporte, voy al gimnasio, por lo que ahora estoy haciendo un estudio donde casi tengo 8 horas diarias de clase, entonces no me queda tanto tiempo por la tarde, pero pues ahora en en el tiempo de COVID, pues no salgo tanto, en general a veces ni salgo, pero, pero sí, o sea, si hablaré de mi día cotidiana fuera del COVID, pues me gusta hacer mucho deporte. Hacer deporte, qué chévere. ¿Y qué deporte practicas? Pues solo existe el gimnasio. Yo antes de entrenar, antes cuando llegué a Alemania, jugué un tiempo fútbol. Después hice un tiempo boxeo. Y al llegar aquí a este pueblo, pues entrené un poco el boxeo también, pero ya como que no eran mis gustos, entonces por eso cambié a ir al gimnasio. Bueno, y para saber más de ti, para conocerte o distinguirte más, ¿cuál es tu película favorita? A mí me gusta ver muchas películas, como un pasatiempo mío. Al menos, por ejemplo, el fin de semana ver una película. Pero mi película favorita, pues una que me acuerda mucho cuando estaba en Colombia, una película que la vi cuando estaba pequeño en Colombia, es En Busca de la Felicidad, Sí. una película muy eh, emotiva, se dice. Y también otra película que me gusta mucho es Bajo la misma luna, muy recomendable. ¿Y te gustan a ti más las películas o las series? La verdad, me gustan más las películas porque como que pierdo la paciencia cuando una serie es muy larga. Entonces prefiero ver una película donde sé que en 2 horas sé el final. Sí, es verdad. Y que cuando son las series, pues es una temporada y después toca esperar un tiempo para que salga la otra. También nos gustaría que nos contaras alguna anécdota graciosa de tu vida. En general creo que pues anécdotas gracias tengo muchas, pero una que últimamente me quedó en mente fue Sí. cuando pude conocer Portugal. Fui a la ciudad de Porto y entré a un supermercado y yo no sabía que en Portugal hay una fundación para niños que no tienen suficiente alimento. Entonces la fundación va con otros niños de la área y los niños se ponen a la entrada del supermercado con bolsas de papel. Sí. Entonces yo al llegar a Porto, Portugal, iba a comprar algo de mercado y entonces el niño me pasa la bolsa. Entonces yo quedé impresionado, wow, qué chévere aquí en Portugal que te den la bolsa antes de comprar para poder pagar los productos después. Entonces cuando cogí todos los productos, pasé la caja y después cuando ya pagué todo, llega el niño y me quita la bolsa. Y yo quedé como, y entonces la señora que estaba con los niños me vio que estaba confundido y entonces me habló de lo que se trataba. Entonces Sí. ella me dijo que, pues, que tomaran mis productos porque obviamente yo no sabía. Entonces yo le dije que si alguna forma de poder ayudar, me dijo que pues hacer mercado y entregar esa bolsa con el mercado, si pudiera, pero esta vez que no era necesario entregarme mis productos sabiendo que yo no sabía eso, pero eso fue como una anécdota un poco graciosa. Tú quedaste acá como, ¿por qué me lo quita? Eso debe ser No, muy sí, yo estaba chistoso. saliendo y ya me mira el niño y me quita la bolsa. Y yo lo miro. Entonces él va caminando hacia la señora que los cuida o que los supervisa a los niños de la Sí. fundación. Entonces
ella mira que estoy confundido, entonces me hablas, me comentas sobre el proyecto y sobre la fundación, entonces ya como que entendí por qué el niño me quitó la bolsa. Tú pensando que era muy servicial, que Yo dije, wow, aquí te dan la bolsa antes de hacer mercado, y después me quitó la bolsa, y yo, ¿cómo así? bueno, y ya que al inicio pues, de esta charla tú nos comentabas que naciste en Colombia, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu infancia? Pues por lo que yo soy de Bogotá, mi papá nos llevaba todos los fines de semana a ciclovía. Hoy, por ejemplo, sábado era el día de ir al parque, nos levantamos por ahí a las 8 de la mañana con ese desayuno colombiano que es chocolate con el quesito, huevos y después íbamos camino al parque y estamos por ahí desde las 10 de la mañana, 9 de la mañana hasta las 7 de la noche jugando básquetbol, fútbol y el domingo era día de ciclovía, Sí. entonces nos íbamos lejos con mi papá y mi hermano, y entonces era como lo que me alegraba a mí de la semana y lo que me acuerda mucho a Colombia, como ese sentir de salir en cada momento y que no es necesario gastar mucho dinero para poder disfrutar. Teniendo en cuenta que tú nos dijiste que llevas 8 años allá en Alemania, desde tus experiencias, también lo que has visto a través de amigos o familiares, ¿qué es lo más difícil de ser un emigrante? Pues yo creo que para mí, por mi experiencia propia, lo que me pareció más difícil fue como realizar o captar que la vida social que uno tuvo en el país donde vivía antes, o por ejemplo los familiares, esa costumbre de verlos ver al abuelo, ver a los amigos o los compañeros diariamente, que eso se acaba y que toca comenzar una nueva vida social con un nuevo idioma, con nuevas costumbres. Es como lo más difícil. Bueno, referente a lo que tú nos comentas de que de pronto lo más difícil de la vida social, o comenzar como esa vida social, también desde lo personal, tuve la oportunidad un tiempo de estar en España y creo que, bueno, aunque ahí fue de pronto diferente porque pues estuve con mi mamá y mi hermana, pero sí se extraña la familia, la comida, el ambiente, pues en España, no sé cómo sea en Alemania, pues los españoles son muy, pues no serios, tienen su forma de ser en cuanto que son muy literales y no son tan espontáneos como nosotros los colombianos. Allí en Alemania es igual, o sea, la cultura es igual en cuanto a ese contexto. Pues porque yo también he estado en España, pues sí puedo ver que sí hay parecidos, pero por ejemplo aquí Alemania es como más cerca a lo nórdico, como esa persona individual, y en cambio España es ya medio terrano, como Italia, Portugal, países que al menos hay un poquito más de esa conexión social. Pues yo creo que en Alemania la persona es un poquito más seria. Teniendo en cuenta el contexto de un emigrante allá en Alemania, ¿cómo sería? Y también tengo entendido que también hay refugiados. ¿Cómo serían esos dos contextos? Pues emigrante ya es el que decide irse a otro país, o sea, no es obligado a dejar su patria. Ya es como la decisión propia de saber que uno quiere empezar una vida en otro país por otros aspectos, o privados, o pues, por ejemplo, si la situación política no le agrada a uno en el país y piensa que en otro país va a buscar un mejor futuro, eso es como ya emigrar en ese aspecto. Pero también en Alemania pues hay otro aspecto del extranjero que son los refugiados, los que les toca dejar su país porque hay guerra, porque son perseguidos políticamente o por sus creencias religiosas. Eso también es un aspecto muy grande en Alemania porque ya creo que más de 6 años o por ahí más de 10 años no ha habido refugiados, por ejemplo, de países como Líbano, Siria, Afganistán. Entonces, el comparar esa situación de ser emigrante a ser refugiado es interesante al hablar con ellos por las experiencias que ellos tienen, ya que pues ellos me cuentan que lo más duro para ellos es ese camino de llegar hasta Alemania, de tener que dejar su familia, tener que dejar su entorno donde viven y no tener la oportunidad de volver, porque al llegar a Alemania están obligados a quedarse aquí, porque aquí están buscando ese refugio, ese lugar donde les van a dar esa protección. Entonces ellos saben que, o más bien no saben cuándo volverán a su patria. En cambio, un emigrante al menos sabe que si después de ese proceso de buscar un trabajo, de establecerse más con el tiempo, ya uno al menos piensa al menos tener la oportunidad de volver al país, así sea de vacaciones. Tiene la posibilidad.
como más abierto para planear con su futuro que el que está refugiado. Y en cuanto a los emigrantes, si uno quiere emigrar para Alemania, ¿tiene que saber como tal el idioma o solamente inglés? ¿O le piden a uno algo especial? Pues hay diferentes aspectos, por ejemplo, en mi caso fue agrupación familiar, ya que pues mi mamá estaba aquí en Alemania y estuvo un tiempo antes para preparar todo, que tuviera un trabajo fijo, que tuviera un apartamento. Entonces ella hizo ese trámite de agrupación familiar y así pues me fue facilitado venir a Alemania. Ya siendo menor de edad, pues no te exigen el hablar alemán, pero al menos pues te piden todos los papeles, por ejemplo, registros que fui al colegio, te toca hacer esa visa normalmente como a cualquiera que quiera venir a Alemania. Pero ya como para residente, porque mi mamá ya tiene una visa de trabajo, tenía permitido como crear esa vía, mientras ella siga teniendo un trabajo y un ingreso económico. Pero también hay otras formas de venir a Alemania, pues también está creo que la visa estudiante, si no estoy mal. Pero ya uno tiene que tener creo que alguna persona en Alemania que le mande una invitación para venir acá y también tener todo lo económico ordenado como para demostrar que uno tiene lo económico para quedarse aquí en Alemania. Teniendo en cuenta lo que estábamos hablando y lo que tú nos mencionabas, ¿qué es lo más difícil de, por ejemplo, en tu caso que llegaste a los 10 años a Alemania, sí? Y comenzaste el colegio, ¿cuál fue como ese proceso para aprender alemán? Al principio pues no tenía como ese plan de cómo aprender el idioma, ya que uno ser un niño no tiene ni idea lo que se aproxima a uno en aprender un nuevo idioma. Yo creo que fue más el querer entender a mis compañeros de colegio, entender a los que están alrededor mío, poder establecer una conversación, esa necesidad de poder expresar lo que necesito, lo que siento, o por ejemplo, cuando voy a ir a comprar algo, pues lo que quiero en ese momento. Eso fue como el proceso más fácil para mí, que es escucho lo que dicen mis amigos o mis compañeros o las personas a mi alrededor para yo repetirlo y así sea menos qué tengo que decir cuando tengo que comprar un pan o qué tengo que decir cuando tengo que hablar con alguien por teléfono o para comprar un tiquete para el bus que dice en la máquina. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí para entender ese proceso de aprender un nuevo idioma. No fue tanto la gramática, no fueron tanto las reglas gramaticales, sino fue más como escuchar, absorber y repetir. En este proceso te ayudó pues, la docente o los compañeros, tu mamá. Pues en los primeros 2 años el colegio me dio un curso de alemán como más básico, como para al menos decir hola y poder aprender esas palabras, tener como esa lista de palabras y al menos, así no me las sepa de memoria, pues buscar y leerlas y aprenderlas. Pues ya después de los 2 años no me dieron ningún curso, ya tenía que ser mi propia cuenta o mi propio bolsillo, en este caso pues el de mi madre, para que tuviera un curso de alemán. Entonces por eso, pues yo creo que eso fue lo que yo pensé en ese momento. En vez de un curso de alemán, voy a tratar de estar más con los que hablan alemán, con mis amigos en el colegio y repetir lo que ellos dicen. Ahí hablaríamos que tuviste como un aprendizaje con significado a través de las experiencias. Entonces así como que fue más fácil ese proceso de aprender el idioma. Sí, yo creo que también mi mamá fue una gran ayuda en eso, porque ella me decía que tenía que perder el miedo de hablar. Por ejemplo, ella, pues, aunque suene un poquito duro, ella, por ejemplo, me decía, ve a comprar esto y yo te espero afuera. Yo, pues, en ese momento, ¿qué voy a decir? Yo no sé el alemán, yo no sé qué decir. Pero, por ejemplo, ya al repetir ese momento, entonces uno ya sabe qué tiene que decir. Y mi mamá fue la que me enseñó cómo perder ese miedo al hablar. Así se diga mal al principio, pero al menos el entender de que al repetir uno va aprendiendo. Y ella fue ahí la motivación, la que te dijo sí se puede. Sí, sí, también es como una parte de ver de que mi mamá está también esforzándose para aprender un nuevo idioma, también que ella no podía alemán cuando llegó acá, entonces mostrarme como que también se puede. Ya que estamos hablando, bueno, o estábamos hablando sobre el proceso de cómo aprendiste a hablar alemán, ¿serías tan amable de invitar a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo en YouTube a que se suscriban al canal de la profe Nicole en alemán? Sí, yo creo que en alemán se diría em,
bitte schaut rein beim Kanal von die Lehrerin Nicole. Lasst mal ein Like. Ihr könnt auch abonnieren und auch die Klingel aktivieren und auch nichts mehr verpassen von ihr. Yo quedé blue. Muchas gracias. Muchas gracias. En cuanto al proceso de aprender alemán, que tú nos comentabas que es más fácil aprender a hablar que el escribir o la gramática, ¿por qué crees que hay como esa dificultad? Pues yo creo que en ese momento para mí fue más el hablar, ya que estaba creo que en cuarto de primaria, ya que me han devuelto unos años ya que no podía alemán. Yo cuando estaba en sexto me volvieron a cuarto de primaria. Entonces en ese momento no era como el aprender a escribir, sino el aprender a comunicar lo necesario. O sea, porque si, por ejemplo, si yo quería preguntarle a la profesora si podía salir, ir al baño, yo no sabía cómo decirlo en alemán. Entonces necesitaba aprender a decirlo. Entonces yo no había en ese momento la necesidad de escribir. Yo creo que ya fue con el tiempo, donde vi que tenía que aprender a escribir, por ejemplo, para un examen en alemán o para escribir una respuesta en un examen de cualquier materia o para escribir una carta. Y eso también fue como pensar de que en el futuro necesito el escribir para hacer todos mis documentos, todos los trámites. Y eso fue lo que a mí también me motivó como para aprender más a escribir. Creo que escribir es una dificultad para mí, pero ahí vamos. Ahí vas en el proceso, que es lo importante. Bueno, ahora vamos con una pregunta que nunca puede faltar debido a todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo en Alemania se está manejando todo el tema de la educación a causa de la pandemia? Por lo que yo he visto, por ejemplo en mi caso, cuando empezó la pandemia, primero se escuchaba alrededor de los países que están afectados, cómo crecían los números. Los profesores sí nos hablaron, nos dijeron que podría ser que el colegio se vaya a cerrar, que nos preparamos para un tiempo, por ejemplo, todo a través de Internet. Y entonces, por ejemplo, los profesores ya organizaban los emails de cada estudiante para poder contactarlos entre la pandemia. A principios de la pandemia, solo nos enviaban las tareas por email. Ya ahora en ese momento, por ejemplo, me encuentro en cuarentena por lo que en Alemania han vuelto a subir los casos de COVID. Entonces, por ejemplo, ahora ya estamos haciendo clases por Zoom o dependiendo de qué plataforma quiera usar el profesor. Por ejemplo, la mayoría de profesores usan Teams y pues hemos hecho todos los trabajos como si fuese una clase normal, solo que a través del computador. Al comienzo de esta charla tú también nos decías que estudiabas 8 horas. Sí, empiezo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pues son más o menos como 8 horas, 7 horas. Sí, Sí, harto tiempo. sí, pero es dependiendo también de qué día. Hay días donde solo tenemos 6 horas, otros donde tenemos así de largo. También hay cursos donde tienen hasta 10 horas, porque ya es comparado con un preuniversitario. Es el último estudio que hacemos antes de entrar a la universidad, si queríamos entrar a la universidad. Es mucho, mucho tiempo. Bueno, teniendo en cuenta lo que tú nos estás compartiendo referente a cómo Alemania está manejando la situación en cuanto a la educación, por ejemplo, pues acá en Colombia, obviamente tampoco estábamos preparados el Estado, ni la Secretaría de Educación, ni los docentes, ni mucho menos los papás, y menos los niños. Entonces todo esto ha sido nuevo para todos y debido a esto creo que se evidencia que la educación cada día debe como mejorar en ese aspecto, ¿sí? Y en cuanto a las clases, por ejemplo, hay cursos que ven 2 horas, 3 horas, y en cuanto a preescolar, hay clases que, por ejemplo, puede ser de 1 hora, he visto, por ejemplo, la metodología del colegio del jardín, que usan 1 hora para dictarle, por ejemplo, español y matemáticas, y 1 hora en la tarde para dictarle otras 2 materias. Porque pues en este caso como los niños de preescolar son tan pequeños y como también para ellos es algo nuevo, pues es muy como complejo que el niño esté 100% ahí concentrado 1 hora. Entonces yo creo que ello es un desafío para todos en cuanto a la educación. Continuando con todo lo que tiene que ver con la educación, allá el sistema educativo en Alemania, ¿cómo es? Por mi experiencia, yo estuve en varios tipos
de colegios con diferente tipo de aprendizaje, un poquito más lento, un poquito más avanzado. Aquí todos van en primaria, o sea, de primero hasta cuarto, después del kinder, todos van en un colegio, no importa el rendimiento. Entonces, ya a partir del cuarto, dependiendo de tu rendimiento, te envían a un colegio o tú decides a qué colegio irte respecto a tu rendimiento académico. Entonces, por ejemplo, en mi caso, después de cuarto, me mandaron a un Hauptschule, que es para rendimiento un poquito más lento. Entonces, o el aprendizaje es para personas con rendimiento un poquito más bajo y aprendizaje más lento. Entonces, por lo que no podía alemán, entonces en el Hauptschule se va desde quinto hasta noveno. Ya al graduarse en noveno, uno puede hacer estudios para tener trabajos cotidianos, por ejemplo, panadero o profesiones del día a día. Em, ya uno, entonces después en séptimo yo decidí cambiarme de escuela a una escuela con un rendimiento un poquito más alto, que es el Realschule. Va desde primero hasta décimo. Entonces ya uno puede hacer ese estudio para hacer esas profesiones cotidianas, o uno puede hacer 2 años extra para poder hacer como ese es cuenta como un preuniversitario. Se hacen esos 2 años extras. Aquí se ve más como seguir el colegio. Sí. Se hacen 2 años extras o 3 años, dependiendo también del rendimiento. Y entonces uno puede estudiar carreras universitarias. Y está el tercer tipo de escuelas, que son para ya estudiantes con rendimiento más alto y tienen que aprender las cosas más rápido. Entonces va de primero hasta 11 y ellos ya pueden, después de 11 pueden estudiar lo que quieran. También profesiones, por ejemplo, como o carreras universitarias como medicina, derecho y para ser docente. En cambio, en el Realschule, por eso hacen los 2 años para poder hacer esas carreras universitarias, excepto esas tres. Para eso entonces, uno hace los 2 años para hacer otras carreras universitarias o 3 años para hacer todas las carreras universitarias o tener la disponibilidad de hacer todas. Entonces, por ejemplo, yo ahora me encuentro en la clase 12, mi último año, después del Realschule, después de décimo, decidí hacer 2 años más para hacer todas las carreras, para tener la oportunidad de estudiar alguna carrera universitaria, excepto derecho, medicina o docente. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio con enfoque en lo que es arquitectura, en construcción, en ingeniería. Ahorita lo que tú estás haciendo, lo que nos estás compartiendo, ¿te enseñan solamente como en esa área? O sea, el currículo del estudio es referente a esa carrera, por decirlo acá como si fuera un técnico. No tanto porque así yo haga ese técnico, yo tengo la oportunidad de hacer otros estudios universitarios. Pero en mi caso, cuando terminé en décimo, yo decidí tener como ese refuerzo o que me dieran esas bases en lo que tiene que ver con arquitectura para tener un poco de preparación ya cuando entre a la universidad. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy pensando en terminar esos 2 años y después seguir, hacer como aprender una profesión cotidiana. En este caso sería, por ejemplo, Bauzeichner, creo que mal traducido significaría el que hace los planos para arquitectura. Se demora 3 años. Entonces, estudios que demoran 3 años y que son cotidianos se les llaman Ausbildung. Y, y ellos también son, o sea, el Ausbildung te lo va pagando el Estado por esos 3 años mensualmente. Por ejemplo, y después de la Ausbildung yo quiero hacer un estudio universitario. Aquí, pues, en Alemania lo que he visto es que aquí les gusta mucho seguir avanzando en el estudio. Por ejemplo, arquitectos que ya terminaron, eh, puede ser que quieran hacer 2 años para aprender algo más de computación, para aprender algo más de programación. Por ejemplo, yo hice una práctica, porque en esos 2 años, el primer año, haces una práctica en lo que hayas escogido, o por ejemplo, si escogiste en camino de técnico, eh, si escoges el camino de informática, por ejemplo, puedes hacer una práctica en algún lugar donde reparen computadores o programen computadores, algo así. En mi caso, yo hice una práctica en una oficina de arquitectura y entonces, por ejemplo, mi jefe me comentó que al principio él terminó su estudio de gimnasio, que es el estudio más alto, hizo una carrera universitaria
después de la carrera universitaria hizo como un pequeño, ¿cómo se dice? Hizo una Técnico. Ausbildung, Bueno, sí. sí, hizo una Ausbildung, pero de 3 años, enfocándose más en dibujo, en diseño, para tener más, por ejemplo, facilidad de dibujar los planos. Yo quedé como, uy, allá sí estudian harto. No, a mí me encanta, o sea, me parece muy chévere. Me parece chévere que, por decirlo así, independientemente que tú elijas algo, tienes la oportunidad y el mismo estado y bueno, el mismo contexto o la sociedad te permite enfocarte como en una área específica, ¿sí? Por ejemplo, aquí también lo que también abre esa posibilidad es que no todos los estudios universitarios los tienes que pagar. O sea, depende cómo se saca, cómo sea tu rendimiento. Por ejemplo, si eres un estudiante que le va mal en la universidad, obviamente yo no creo que el Estado te vaya a cubrir más carreras, pero aquí la mayoría de estudios universitarios los cubre el Estado y son casi todo gratuitos. Entonces, por ejemplo, también hay la posibilidad de que una persona que hizo 3 años, por ejemplo, para ser panadero, no le gustó su empleo, pues puede hacer otros 3 años de otra cosa y tal vez encuentre su profesión. Y durante todo este proceso le pagan. Sí, también depende, por ejemplo, cuánto ganen tus padres. Por ejemplo, si yo me quedo en la casa de mis papás, eh, entonces yo recibiría ese dinero y ya, pues no tenía que, puede ser que quiten una parte de impuesto, eso sí, quitan un pedazo de impuesto, pero ese dinero me queda para mí. Pero si yo vivo solo, por ejemplo, pues yo tengo que vivir con ese sueldo que me da el Estado. Es más como para apoyar a los que viven solos, a los gastos, porque yo creo que ya a partir de 18 años la mayoría eh, llegan a tener más gastos. Entonces, por ejemplo, creo que el Estado apoya en eso. También, por ejemplo, creo que eso se le llama BAföG, que es el apoyo económico del Estado mientras estudias. Si no estoy mal, yo creo que una parte de eso lo tienes que pagar ya después cuando estés trabajando, pero lo vas pagando lentamente. En cuanto a uno poder acceder a una universidad, bueno, teniendo en cuenta que uno tiene que pasar todos los cursos que ya nos mencionaste, ¿cuánto dura la carrera en la universidad? ¿Cuánto tiempo? Pues yo creo que depende de qué carrera uno tome. No sé, no conozco muy bien, pero hay unas carreras que van desde 3 4 años a otras hasta 6 o menos. Por ejemplo, la que tú quieres. La verdad, pues yo no tengo tanto pensado ahora hacer el estudio universitario, sino hacer esos 3 años, por ejemplo, para esa profesión que sería que dibuja los planos. Y ese llevaría 3 años y después de eso, pues quiero mirar cómo avanzo en eso para ver si tomo arquitectura o tomo arquitectura interna como más enfoque en diseño. Yo creo que lo que arquitectura interna y enfoque en diseño dura por ahí 4 años, si no estoy mal. También depende. En la mayoría hay también estudios que son más específicos, donde uno también tiene que pagar su propio bolsillo. Por ejemplo, en diseño y arquitectura interna creo que ese es uno de esos estudios donde uno tiene que pagar un poco el bolsillo propio. Y cuando tú estás, bueno, en este caso voy a hablar acá como, porque se me olvida el nombre que nos comentaste, cuando uno está haciendo el técnico, que dura 2, 3 años, si la persona deserta, ¿el Estado les dice algo o no pasa nada? Pues depende, es que hay casos, por ejemplo, si tú dices que en mitad del Ausbildung dices, no me gustó este Ausbildung, yo creo, no sé bien los casos, pero creo que el Estado te da oportunidad de hacer varios Ausbildung más. Pero si ya el Estado se da cuenta que eres tú el que pone el problema, que eres tú el que no quiere estudiar, el que no quiere responder, pues el Estado ya no te permite hacer un Ausbildung o ese técnico. Lo que nos estás comentando a mí me parece interesante porque le da como la oportunidad a la persona de que sepa realmente cuál va a ser su vocación. Porque a veces, por ejemplo, en mi caso yo hice un técnico en preescolar y dije, a partir de ese técnico voy a saber si realmente me va a gustar hacer la profesional, en este caso la licenciatura en pedagogía infantil. Porque también se ve mucho en cuanto acá a Colombia, no digo que todas las personas, ¿no? Pero se ve mucho que el muchacho sale tipo 16, 17 años del colegio y
pues tiene la posibilidad de estudiar una carrera profesional, pero ya cuando va en quinto semestre dice realmente no me gustó, quiero cambiar. Entonces, en cuanto a lo que tú nos estás compartiendo, me parece muy interesante y creo que me gusta como esa metodología de ese sistema educativo de Alemania. Sería muy bueno de pronto que acá mañana en toda la evolución de la educación, Colombia también pues retomara como esos modelos para ayudar a mejorar a sus ciudadanos en cuanto a esas bases laborales y también pues profesionales. Te coloco como en contexto en esa parte. Pues hay personas que si tienen la oportunidad pues estudian en colegio privado o colegio público. Ya después de esto, acá hacen algo que se llama el IFES. Hay personas que sacan muy buena puntuación y dependiendo de esa puntuación y un examen que presenta a las universidades distritales puede acceder a la universidad pública. A otras personas que pues tienen la facilidad o por diferentes métodos acceden a la educación privada. Y también es a las personas que deciden hacer un técnico, puede ser más que todo de pronto por lo económico o porque quieren, como en mi caso, quieren estar seguros de que la profesión que van a elegir pues se lleve a cabo. Sería como eso. En cuanto al Estado, creo que sí. Hay programas acá en Colombia, por ejemplo, he escuchado ese que dice Ser Pilo Paga y he conocido personas que el Estado les está pagando la carrera en unas muy buenas universidades pues por su puntaje y por todo su rendimiento académico durante el colegio y durante el proceso para ser seleccionado en esa área. También en el caso, por ejemplo, cuando uno ya termina acá una carrera profesional y si uno quiere seguir pues, estudiando como siendo un doctorado o una maestría, pues creo que la mayoría de veces, pues los que nos están escuchando y viendo me corregirán si no es así, pero creo que ya este tipo de estudios que son más avanzados, corre por cuenta de uno. Entonces, pues por ahí va el contexto de la educación acá en Colombia. Y ya que estamos hablando de la educación, tú como un adolescente, ya casi adulto o ya adulto, ¿por qué crees que la educación es tan importante para nosotros los seres humanos? Primero, creo que la educación viene de varios aspectos. Pues primero en la casa, después creo que en lo académico. En la casa la educación es más como aprender a ser persona. Por ejemplo, aprender a saludar, cosas tan pequeñas que no nos damos cuenta, pero son cosas que necesitamos que alguien nos inculque. Los comportamientos, el saber qué está bueno y qué está malo desde casa. Eso ya es el aprendizaje básico y ya pues yo creo que el lado académico es más como aprender qué pasa alrededor mío, entender, por ejemplo, cómo reacciono al comprar algo. Esos ejemplos que hacen básicos, por ejemplo, de ir a comprar eso, cuánto me sobra, que se usa cotidianamente. Y también, por decir, aprender a aprender eh, cosas que no conocemos. Por ejemplo, yo creo que cada persona, después de que aprende algo nuevo y después requiere otra vez esa información, se alegra de que sabe algo. Entonces, ese sentir de que uno es capaz de aprender cosas nuevas, ya más interés en el futuro, por ejemplo, de conocer nuevos idiomas, de conocer nuevos países, de conocer algo más sobre una historia. Por ejemplo, me acuerdo que en Colombia, pues se hablaba mucho de la historia en Europa y entonces a mí me interesaba mucho cómo sería allá, cómo es allá las cosas, cómo se ve todas las calles, qué piensan las personas allá. Entonces al llegar acá, por ejemplo, es una gran parte del aprendizaje. Mi mamá, al quererme dar esa oportunidad de que yo tenga más oportunidades o más vistas o más puntos de vista en el aprendizaje, pues ella me trajo a Alemania para que te diera la perspectiva desde Colombia y de aquí de Europa. Por ejemplo, he aprendido cosas que yo creo que en Colombia no me han interesado tanto, porque, por ejemplo, la democracia es tan importante, ya que en Alemania es un país de que después de la Segunda Guerra Mundial aprendió qué significa de verdad la democracia y qué tan fácil se puede perder o se puede ganar. Eso es parte del aprendizaje académico y algo que requeremos todo el mundo, porque cómo votar o cómo actuar verdaderamente bien políticamente si no sabemos primero cómo se vota o por quién o qué partido político quiere representar. Y eso también se aprende en el estudio. Sí, eso es verdad. Es, por ejemplo, en el video pasado, en
en la entrevista pasada que estuve con una profe, hablábamos, por ejemplo, sobre el tema de las matemáticas, que muchos de nosotros en el colegio no nos gustaba las matemáticas ni nos gustaba la álgebra. Pero yo también le indicaba a ella o le compartía a ella que yo escuché en un podcast de un muchacho que decía que las matemáticas son muy importantes. Lo que pasa es que lamentablemente en los colegios no nos enseñan de una manera creativa, que uno le llame la atención a las matemáticas, porque lo que son las matemáticas, lo que tú dices, la democracia, la historia, todo eso es muy fundamental y muy importante durante todo nuestro proceso pues académico, incluso como personas, ¿no? Saber cultura general, para no solamente quedarnos con lo que nos enseñan en el colegio y ya. Y por ejemplo, hoy aprendí algo muy importante. Todos los días uno está aprendiendo algo. Y hoy aprendí algo de una persona que decía que nosotros no nos debemos quedar con lo que nos enseñan el profesor o la profesora en la clase. Que, por ejemplo, si a ti no te gustan las matemáticas o el álgebra y no lo entiendes, ¿por qué no buscas otra forma por ti mismo, autodidacta, de decir, y lo digo desde mi experiencia también personal, ahorita que estoy viendo álgebra, que yo misma decía, no voy a ser capaz, y me puse a investigar. Bueno, entonces yo me cambié el chip, entonces yo me dije a mí misma, me va a gustar y tengo que mirar para qué me sirve eso, pues en la vida cotidiana. Y es ahí como donde entra esa frase que acabaste de decir, aprender a aprender. Y creo que eso no es solo como cultural, ¿sí? Sino ya es una decisión propia de la persona de decir, voy a investigar, como decimos acá en Colombia, al que le gusta le sabe, ¿sí? Entonces voy a investigar más sobre el tema. Y así a uno no le gusten los temas, vuelvo y digo, cultura general, eso es muy chévere. O sea, por ejemplo, a mí me encanta ver, ya nos fuimos de tema, ver documentales, uno aprende y uno va y le comenta a otra persona, ay, mira, aprendí tal cosa. Pues yo creo que, como tú lo dices, en las matemáticas es algo que creo que a todos les ha llegado a pasar en algún momento. Por ejemplo, cuando llegué a Alemania, creo que a los 3 años, a los 2 años, llegó un momento de frustración donde yo decía, no entiendo el idioma, ¿cómo voy a entender las matemáticas en alemán? ¿Cómo voy a entender una clase de inglés en alemán? Y me sentía frustrado, sentía como ya estoy atrasado, no seguía en las clases, no entendía qué hablaban porque me sentía atrasado y ya perdía ese interés. Y, por ejemplo, hay unos momentos donde el aprendizaje que te dan en casa muestra cómo avanzas en lo académico. Por ejemplo, si en la casa te enseñan que si no puedes algo, que como tú dices, tratar de buscar ayuda por otra persona o por otro medio, o ser autodidacta y decir, sé que no puedo hacer esto, pero estoy en el proceso de aprenderlo y sé que en algún momento aprenderé eso, aunque me parezca difícil. Pues la conexión como entre lo académico y lo que se aprende en la casa, los valores. Por ejemplo, yo aprendí mucho de eso con mi profesor de matemáticas. Él fue el que me dijo la frase aprender a aprender. Me dice, a mí no, sino en general en la clase dice, yo puedo responderles todas las preguntas y puede ser que ustedes se acuerden de ellas cuando lleguen a la casa o puede ser que se olviden de ellas. Pero lo importante es que pregunten, porque si no preguntan, ¿cómo van a avanzar? ¿Cómo voy a saber yo que ustedes no tienen el tema? ¿Qué van a hacer el día del examen? Si ustedes no preguntaron, tienen que así uno le dé pena el decir que no puedo, el decir que uno no aprendió, uno tiene que aprender a pedir ayuda para seguir aprendiendo, aprender a buscar como una explicación por qué no sé o por qué me confundo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es muy bueno en las matemáticas, él es súper fluido en las matemáticas. Yo creo que a partir de si los 5 años en Alemania ya estaba aprendiendo un poco a cómo aprender las matemáticas. Entonces, ahora que me encontré con él, ya después de estar 8 años en Alemania, me doy cuenta cómo él tiene el entender de las matemáticas sin el idioma. El interés de él saber qué significa ese número, o cómo se suma acá la diferencia del sumar aquí en Alemania a la de su país, él viene de Siria. Me interesa verlo como él se esfuerza y él conoce qué proceso matemático se va a hacer, aunque no lo pueda expresar en alemán muy bien. Entonces, por ejemplo, él me pregunta a mí, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Pero él sabe lo que está haciendo, pero no sabe cómo expresarlo. Entonces, como ese querer de expresarse, el querer de aprender, el querer de cómo
cómo demostrar mi conocimiento, cómo demostrar que yo puedo esto, pero en otro idioma, es también como esa parte de avanzar. Por ejemplo, bueno, también me pasa a mí, no sé a cuántos de los que nos están viendo y escuchando, a veces yo soy muy buena para traducir cuando están hablando en inglés o la Sí, película, pero para hablar me cuesta muchísimo. sí, Entonces acá, por ejemplo, al inicio de esta charla, cuando hablabas de cómo fue tu proceso para aprender alemán, que yo te decía que tú aprendiste por medio de una con sí. significado. Entonces acá viene siendo lo mismo. O sea, volviendo otra vez como a la pregunta inicial del sistema educativo en Alemania, que me decía que me parece muy chévere en el sentido de que te da esas bases muy fuertes de decir, si quiero irme por este camino y aprender sobre este tema. ¿Tú crees que el mismo sistema educativo de allá de Alemania te enseña a ser autodidacta? Yo creo que es como una discusión muy fuerte aquí en Alemania lo que están sobre ese tema. Porque hemos hablado, esto también se lo hemos hablado en clase, porque la mayoría de personas en Alemania dicen que ellos solo se aprenden las cosas para hacer el examen y después se olvidan de eso. Que el aprender autodidacta es como memorizar las cosas. Y también hay otros profesores que dicen el aprender autodidacta verdaderamente es interesarme por el tema, es buscar la respuesta del tema. En Alemania es lo que están discutiendo, si eso está bien para los jóvenes, que solo aprendan para hacer un examen, así sea autodidacta y quiere aprender solo memorizar las cosas, o el ser autodidacta y mantener esa información, mantener ese interés. Por ejemplo, yo creo que de mi experiencia propia, aprendí a ser más autodidacta al llegar a Alemania. No creo que sea por el sistema educativo de Alemania, sino más por la circunstancia que me encontraba, de no conozco a nadie, que no todos los jóvenes hablan español, entonces no podía comunicarme con ellos o no podía buscar esa ayuda directamente. Entonces, como eso fue lo que después de esa frustración me hizo pensar, tengo que reaccionar yo, tengo que buscar yo la solución de cómo avanzar en lo académico. Y eso fue yo creo que eso se puede lograr en cualquier sistema educativo, así sea en Colombia. Yo creo que en Colombia hay muchas personas que se sientan por las tardes, hacen sus tareas y, no sé, se ven un documental o leen un libro de forma autodidacta. Y yo creo que como creo que en todo el sistema educativo es como el comprobar que yo lo sé. Porque hay muchos muchachos que en mi clase que me dicen, ahí conozco muchachos que ellos son muy inteligentes, saben del tema, pero ellos no participan, porque ellos me dicen, yo me aburro. Yo conozco eso, yo sé cómo funciona, pero yo me aburro porque yo ya lo aprendí en casa, yo ya sé cómo es eso. A mí me interesa el tema, pero no sé por qué tengo que comprobarlo acá. Entonces el Mm. problema de comprobar que sé algo es memorizarlo, hacerlo en el examen para que quede en papel y ser como ese autodidacta temporalmente. Por ejemplo, acá también se ve que yo, o sea, digo yo que unos 2, 3 años, desde que estoy en la universidad, yo estuve pues de forma virtual, a mí me ha tocado y he aprendido y me ha gustado mucho ser autodidacta, porque no solamente me quedo con lo que me enseña el tutor en la universidad, sino que yo también investigo sobre diferentes temas. Teniendo en cuenta primero que cuando, en mi caso como docente, uno va a ejercer esta profesión y, bueno, un ejemplo, voy a dictarle clase a un niño o a varios niños sobre una temática, sobre un tema específico. Así yo no haya visto esa metodología en la universidad, me toca o quiero aprender a investigar y como que las mismas experiencias de la vida te forman para ello. Y yo estos últimos 3 años he aprendido eso. Y aparte de ello, una persona que es muy importante para mi vida me enseñó que lamentablemente sí, obviamente el cartón es muy importante, como decimos acá en Colombia, y lo exigen, es algo lógico, y es algo lógico que le digan a uno, pues muestra la evidencia que eres profesional, que culminaste tus estudios, pero también he aprendido que uno puede ser autodidacta aprendiendo diferentes temas sin necesidad de que uno tenga el certificado de que sé eso. Entonces creo que
ese tipo de educación también tiene mucho valor y aporta mucho en cuanto a la sociedad y a uno como persona. Sí, por ejemplo, pues mi padre, él no hizo el estudio completo en Colombia, pero él me enseñó cómo él buscar interés en las cosas que le gustaba. Por ejemplo, él se interesaba mucho en las cosas como primeros auxilios, rescate, lo que es los bomberos, y él se interesaba y buscaba en internet o buscaba documentales o películas o hablaba con personas que trabajaban en eso y buscaba capacitarse en esas cosas, aunque él no haya tenido ese estudio académico. Que la mayoría de metodologías impulsan al niño como en ello, ¿sí? Desde pequeñitos. Por ejemplo, si a ti te gusta el arte, entonces pues sí, te dictan todas las materias, pero pues el jardín o el colegio te enfoca hacia esa cualidad, hacia lo que a ti te gusta, para que tengas como esas herramientas sólidas o si a ti te gusta la música, pues para que tengas esas herramientas y seas acá mañana si quieres estudiar música, tengas esas buenas bases. Yo creo que es algo que también que se podría discutir en el día de hoy sobre el sistema educativo, que toda persona tiene un gusto diferente. Y yo creo, por ejemplo, como mi amigo es muy bueno en matemáticas, a mí me va bien en inglés. Entonces, yo creo que es el ser responsable, obviamente, en todas las materias, Ujú. no dejar del interés porque, pues porque me gusta el inglés y soy bien en inglés, pues no le pongo a presión a matemáticas. No es eso, sino ir responsablemente con todas las materias, pero no sé, si sé que soy bueno en inglés, pues sería bueno que el sistema educativo, no sé, vea eso en aquellos estudiantes que les guste en esta materia o que les guste, por ejemplo, el arte, como tú dices, y que les ayuden a avanzar más en eso, ya que tienen o ese talento o ese interés por esa cosa. Es verdad. Es irónico, por ejemplo, antes yo pensaba que cuando salí del colegio dije, bueno, cuando yo haga mi técnico, haga mi carrera profesional, no voy a ver matemáticas y no voy a ver inglés. Y oh, sorpresa, que sí, sí se ve, tanto en el técnico, en lo profesional se ve. Entonces acá yo creo que se comprueba que sí es importante, así a uno, entre comillas, no le interese las matemáticas o cierto tipo de materias, pero sí es importante porque como hemos venido hablando, para formarnos en ese contexto, tanto académico como personal. Porque si uno, por ejemplo, me ha pasado ahorita con lo de lógico-matemáticas, si yo le hubiera puesto atención bien a la docente cuando estaba en el colegio, o me hubiera esforzado más por aprender, poner más como de mi parte, por entender cómo resolver un problema o ciertas cosas, ahorita ya en la universidad no me daría tanto susto esa materia. Entonces ahí es como para que todos los que nos están viendo y escuchando, pues uno como que reflexione sobre, como no me interesa, entonces no le presto atención. Comparto, sí. Sí, O sea, como como que lo hago a es un el lado. pensar. Yo creo que es de todo humano. Por ejemplo, en el día a día, si tengo 3 horas libres, tengo la opción de leer un libro o ver una película o de estar en YouTube. Entonces ya depende de los gustos personales o lo que le hayan inculcar a uno desde pequeño. Pero lo importante es que le expliquen a uno de cada cosa. Por ejemplo, en este caso las matemáticas, inglés, que le expliquen a uno de cada cosa, pero que si al final del día me gustó esto, pues me tomo un poquito más de tiempo para eso, pero de todos modos le pongo todo un poquito de atención y al menos tener ese conocer básico. Sí que sí está como un equilibrio entre lo que a uno le gusta, le apasiona y entre lo que no. Sí. Por ejemplo, ese ejemplo y eso lo vi mucho en mi jefe cuando hice la práctica. Ujú. Él es arquitecto y entonces él lleva todas las construcciones. También es el jefe en la construcción, el que revisa que todo vaya bien. Lleva 30 años trabajando y al ver cómo él lleva su trabajo responsablemente, él me contó que él es total, ¿cómo se dice? A él le encanta y él ama el arte, dibujar, Sí. arte abstracto, y él me muestra. Él cuando tiene sus días libres, él hace sus propias esculturas o sus propias pinturas fuera de su tiempo de trabajo. Y también trató de conectar un poco su interés por el arte con la arquitectura, en algo práctico. Pero de todos modos, él me muestra que separa esas dos cosas en el momento de poner responsabilidades. Él me muestra primero su trabajo, el tiempo libre, lo que le gusta, pero también trata de buscar esa conexión o ese mismo amor
que él tiene por el arte al hacer una casa o al diseñar una casa. También, Daniel, dentro de lo que te estaba comentando tu jefe, creo que él, pues sí, le apasiona el arte y también como dice, lo relaciona con la carrera, con su trabajo, pero creo que esa misma pasión que tiene por el arte también le ayuda como a que sea mejor en su profesión, ¿no? Como, Por ejemplo, él también me mostró, él me dijo a mí, por ejemplo, que hay dos tipos de personas, el que le gusta la arquitectura, lo que es diseñar, y la persona que le gusta la ingeniería, que es sacar las cuentas, mirar que todo esté estáticamente estable. Él me dijo a él no le gustaba para nada la estática y lo que es la ingeniería, pero él, al saber que eso le va a ayudar en el futuro para su carrera como arquitecto, de todos modos, fue responsablemente eso del lado para después no tener que preocuparse en ese aspecto de sé mucho de esto y ahora necesito un poquito de eso, pero no sé nada de eso porque no le puse atención. Entonces me dijo a mí que por eso le metía un poquito más de ganas en ingeniería, en lo que tiene que ver con estática y todo lo que tiene que ver con la física para construir un una casa o un edificio, algo así. pero qué buen consejo, porque mira que él en pocas palabras te dijo como para ser un profesional integral. O sea, coloco el contexto de un educador, no solamente lo que nos enseñan en la universidad. Por ejemplo, te voy a contar la metodología de la universidad. Yo estudio en la UNAD. Ahí pues le enseñan a uno, por ejemplo, cómo hacer una investigación, porque nosotros como docentes podemos ser investigadores. O sea, nos muestran que nosotros como docentes podemos trabajar en diferentes áreas, no solamente desde el aula. Entonces, eso hace que uno sea un profesional integral. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado hasta el momento sobre el sistema educativo de Alemania, las experiencias personales en cuanto a ti, como que eres el invitado especial, y a mí, que soy la profe Nicole, que hemos hablado en cuanto, pues sí, a las experiencias personales en cuanto a la educación y a nivel ya como profesional, un contexto también. ¿Qué has aprendido durante la experiencia de estudiar virtual? Pues, por ejemplo, como lo que hablamos antes, el ser autónomo, el ser responsable, porque pues puede ser que pongan la cita para asistir a clase online a las 8, pero si uno tiene esas ganas de levantarse a las 8 en la propia casa, de sentarse en la propia sala o en donde sea para estudiar, entonces ya creo que esa es una parte de ser autónomo, el decir, me voy a levantar, voy a aprender como si estuviese en el colegio, voy a tomar atención como si estuviese en el colegio, porque en el colegio pues la facilidad es que el profesor tiene contacto con los estudiantes y ve al menos quién está tomando atención, quién está distraído o quién tiene una pregunta, quién tiene cara de confundido, algo así. Pero creo que online es más difícil. Por ejemplo, el profesor también nos dijo que preferiría que pusiéramos todas las cámaras para él, al menos ver la reacción cuando él habla. Que puede ser que otros quiten las cámaras, quiten el micrófono, y el profesor no sabe quién le está poniendo atención. Entonces, yo creo que eso es parte de ser autónomo y colaborarle al profesor también, porque yo creo que los profesores no solo tienen ahora una clase online, sino son, así como antes les tocaba correr de salón en salón, ahora les toca correr en conferencia y mirar que todo vaya por el tiempo bien. Así que, como ha pasado varias veces en el video, que en el fondo no se escuche alguien hablar o algo así, o que la persona se distraiga en la casa. Entonces, Eso es eso es una verdad. forma de ser autónomo y eso es lo que ha traído también pues, positivo la pandemia. ¿Tú tienes hábitos de estudio? Yo creo que eso es con el tiempo que los aprendió. Cuando llegué a Alemania, ah, como te dije, me sentía frustrado, me sentía sin ganas de aprender. Y entonces, por ejemplo, a veces uno tiene esas 3 horas libres, 4 horas de exposición donde uno sabe, bueno, tengo que hacer en esas 4 horas la tarea. Y yo creo que a todo el mundo le ha pasado que uno se distrae y dice, sí, media hora, en 10 minutos, en 5 minutos. Se le pasa uno el tiempo y dice, ah, bueno, ya que lo dejo para mañana en la mañana, al otro día uno dice ya, me dio pereza. Yo creo que es lo que he aprendido que es ser responsable. Por ejemplo, pues obviamente todavía tengo más que aprender, pero al menos ya sé que si tengo que entregar un trabajo la próxima semana, tengo que al menos preparar qué tengo que hacer, saber qué tengo que hacer para saber cuánto tiempo me va a tomar. Y si sé que es algo que es un poquito más de esfuerzo, pues me siento y al menos hacer la mitad para al menos procesar un poco la tarea.
y si sé que son cosas que son un poquito más fáciles, un poquito más que no llevan tanto tiempo, pues las dejo un día antes o 2 días antes, al menos para hacerlo rápido y tampoco tener eso en la cabeza. Yo creo que también, a todo el mundo le pasa que uno se pone nervioso por tengo que hacer esto y tengo tantas cosas que hacer, no sé qué hacer primero y al final uno no hace nada. Es entender que estoy aprendiendo para mí, estoy estudiando para mí y no para los demás. Creo que es muy importante que nos enseñen desde el colegio el tener esos hábitos de estudio, para no dejar todo para lo último, para ser responsable en cuanto a las entregas de los trabajos, también cuando los trabajos son colaborativos o en grupo, tener como esa facilidad cómo es, no obviamente como ir más adelante los compañeros, no, sino tener como esa disposición de entregarlo de uno y tener como esa conciencia de decir, es un trabajo en grupo y, o sea, todos tenemos que hacer lo mismo y si uno ve de pronto que un compañero no entiende tal cosa, pues uno como que se esfuerza más para decirle al compañero, no, mira, lo podemos hacer así, así, o de tal forma. Pero si uno no tiene esos hábitos de estudio, ¿qué pasa? Que de pronto se entregan los trabajos a última hora, uno no puede, pues, en dado caso, colaborarle a los compañeros y pues se va a vivir como estresado, ¿no? Y creo que sabes que cuando no existe como esos hábitos de estudio, creo que el aprendizaje no es tan chévere. Por ejemplo, yo soy todavía de mucho cuaderno, de mucha libreta, entonces anoto tal día tengo que hacer tal cosa y por ejemplo, yo lo hago así, estoy viendo la materia de investigación en educación infantil, tengo que entregarlo tal día y dentro de ese trabajo tengo estas funciones. Entonces, por día, si no me quiero abrumar, entonces por día escoger rol, hacer participación. Y así voy haciéndolo en cada materia, entonces voy adelantando un poquito de cada cosa. O un día, digo, voy a dedicarme 3 horas a hacer esta tarea y sé que adelanto más del 50% o la termino. Con eso, pues, como estábamos diciendo, no dejo todo para lo último y no me saturo de cosas y no disfruto, o sea, si uno no tiene esos hábitos de estudio y si uno no hace que ese aprendizaje sea menos, uno no va a estar como agradado en ese proceso. Es fácil de decir, sí, toca hacer las tareas, toca hacer esto, pero eso viene, por ejemplo, lo que comenté que viene ya de casa. Obviamente no todos los padres tienen el tiempo, no todos los padres toman eso como prioridad y los niños al final no aprenden eso, pero es cuando viene, por ejemplo, la escuela o el docente en ese momento. Yo creo que más de un momento te ha pasado que tienes que explicarle a un niño o transmitirle algo que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la materia, sino más con valores y más con el aprendizaje. Entonces, es una parte fundamental del sistema académico en cualquier país. Y, por ejemplo, el aprender de que tengo que dar mis tareas, el aprender de que si no las entrego hay una consecuencia, el aprender de que si no las entrego también me atraso, que si no las hago no practico eso que aprendí y también me queda difícil memorizarlo. Por ejemplo, eh, pues hay muchos casos donde los papás no tienen tiempo de ayudarles a los hijos, Sí. pero por ejemplo mi mamá también, ella trabajaba mucho, pero ella procuraba al menos llegar y mirar que yo hice las tareas, mirar que si tuviera alguna pregunta que le preguntara, y así ella no supiera, ella buscaba cómo ayudarme. Entonces ya como que a partir de ese momento uno sabe que le ayudan a uno y uno aprende a ser responsable, entonces como que ya después se vuelve más autónomo, más independiente, más como, si me toca hacer las tareas, hago las tareas y ya después de eso puedo hacer lo que tenga de tiempo libre. Eso es verdad. Y qué bonito lo que comentas de tu mami, porque digamos, no, es que es así. Durante todo el proceso académico es muy importante papá y mamá, porque de pronto a veces se piensa que solamente el docente o allá el tutor en la universidad tiene, pues ya en caso de los que están en la universidad, bueno, vamos a hablar sobre dos contextos. Los que están en el colegio, es muy importante que papá y mamá se involucren en todo el proceso académico y que el alumno y el niño sienta ese apoyo. Y ya cuando uno ya también pues, está en el contexto de la universidad o haciendo un técnico, también es importante que papá y mamá o la familia como
que se involucren y como que le den esa importancia de lo que la persona esté estudiando. Así no le interese nada el tema, pero que diga, sí, me parece chévere y volviendo a lo de antes, como esa cultura general de, bueno, a mí no me importa que tú estés estudiando arquitectura, pero no, o sea, no me interesa el tema, no que no me importe lo que estás haciendo, sino no me interesa como el tema como tal, pero no pasa nada, enséñame, explícame en qué consiste eso. O en cuanto, por ejemplo, uno como docente, bueno, y ustedes porque ahora ven la educación de esa manera y no como me enseñaron a mí a través de un cuaderno y un lápiz y guías. Entonces, eso, yo creo que todo eso hace que se forme una sociedad más integral y que la gente se emocione al momento de decir, o sea, que eso se tenga en cuenta desde que somos niños hasta todo nuestro proceso ya de adolescencia y como adultos. Sí, por ejemplo, lo que tú dices, que son procesos que se inculcan en la crianza y se quedan del niño desde el colegio, desde el apoyo de los padres hasta el momento que toca ser autónomo en la universidad o y después cuando se empieza a trabajar, por ejemplo, los que nos ven, los que nos oyen ahora, pues no creo que saben que somos primos, Sí. pero por ejemplo tú y tu hermana Michelle fueron las que inculcaron una parte en mí de dibujar. Mi mamá también, mi mamá le gustaba mucho verme dibujar cuando iba a la casa de ustedes a visitarlas, dibujábamos. Y yo creo que eso fue como también una semillita que me hizo buscar como ese camino a la arquitectura o al diseño o al darle cierto aspecto a mi alrededor, así como se hace en una pintura. Sí, es verdad, yo me acuerdo, ya que dijiste que somos primos, yo me acuerdo que a veces yo iba a ayudarte a hacer tareas a ti y a tu hermano, y a veces a ti te gustaba primero el dibujito y después así la tarea. Entonces hacíamos como, yo ya en ese tiempo hacía de profe, entonces decíamos, bueno, listo. Entonces vas a hacer el dibujito, pero después vamos a hacer la tarea. Y llegamos como a esos acuerdos. Por ejemplo, es eso. Por ejemplo, en ese tiempo puede ser que indirectamente tú sabías o sentías el querer de aprender a ser docente, pero el tan solo el querer de transmitir a una persona, el ayudarle, el tan solo explicar un tema a una persona, hace que nosotros tengamos que saber un poquito más del tema para sabernos expresar sobre eso. Y por ejemplo, como tú hiciste conmigo, antes que al menos me decías, hacemos el dibujito, hacemos las tareas, pues, se hacen las dos, pero hoy puedes decir, por ejemplo, por cuál empezar, pero se tienen que hacer las dos. Como la responsabilidad de hacer la tarea y también el gusto o la premiación de poder dibujar. Sí, es que yo creo que ahí se basa la vida. O sea, eso es como lo importante en lo que a ti te gusta y también que le enseñen a uno desde el colegio y desde todo. La importancia de uno ser responsable, de uno ser autodidacta y bueno, todos los temas que hemos venido hablando hasta el momento. Y bueno, ahora yo quiero, vamos a cambiar, pues no, es el mismo contexto sobre la educación. Las comparaciones son feas, todos lo sabemos, pero ¿tú qué crees en qué se diferencia o en qué se compara o en qué se diferencia la educación colombiana a la educación alemana? Pues creo que no hay una diferencia tan grande, sería más como en aspectos de el respaldo del Estado. Pues sé que en Colombia el Estado respalda a aquellos estudiantes que son sobresalientes, les dan becas, les dan la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. En Alemania la diferencia es que en Alemania pues la mayoría, todos tienen la oportunidad de un estudio sin costos. Y aquí tratan de ayudarte, así no seas bueno en algo, como a avanzar. Creo que en Colombia, por lo que es una ciudad que trabaja mucho, los colombianos son muy trabajadores, entonces yo creo que como buscar ese tiempito de ayudarle al hijo o a la hija para hacer la tarea es difícil de encontrar. Por ejemplo, en Alemania aquí el Estado trata como de poner esas partes sociales. Por ejemplo, yo me acuerdo que ya había una profesora que en las tardes nos cuidaba, porque el colegio era, en primaria se llama Ganztag, o sea, casi todo el día, para que los padres pudieran recogernos después del trabajo. Y había una profesora que sabía que a mí me gustaba mucho dibujar, Sí. aunque yo no pudiese hablar alemán, ella me pasaba mi hojita y mi lápiz. O sea, como que te ayudaba a impulsar en lo que a ti te gustaba. Y, por ejemplo, pues obviamente con persona a persona es obviamente fácil de escribir, es algo social, pero es el Estado que respalda eso. Por ejemplo, el Estado sabe que pone esa profesora para vigilar a los
estudiantes por la tarde o para cuidarlos o para ayudarlos, para inculcarle cosas pequeñas, pero que en el futuro pues pueden ser algo muy importante, básico. Y creo que Colombia es una parte también muy grande que el Estado podría poner. Por ejemplo, me acuerdo que nosotros después del colegio íbamos a una señora que nos cuidaba, porque mi papá y mi mamá trabajaban casi todo el día. Entonces nos recogían por la tarde y llegamos, ya habíamos hecho las tareas ahí o en la casa, pero hay como una opción del Estado directamente para hacer esas actividades escolares fuera de tener un costo, no hay tantas. Me acuerdo que eso sí, algo muy admirable de Colombia, que en Colombia se apoya mucho lo que son los deportes. Algo también que me marcó mucho mi niñez fue que yo practiqué taekwondo, que practiqué fútbol, que participaba en las acciones que se hacían, por ejemplo, en la sala comunal y también fuera de lo social. En Colombia también hay mucho apoyo. Obviamente que en Alemania, pues de mi punto de vista, Sí. siento más es el apoyo del Estado, esa supervisión, esa como quieren aportar a estas personas en la sociedad que en el futuro vayan a tener esas inculcaciones, no solo, si se dice así, O sea, no solamente a nivel profesional, sino también como la persona, ¿sí? Los apoyan en esos dos contextos. o sea, que apoyan en manera, creo que he sentido eso, que apoyan en los dos contextos, como tú dices, de aprender a ser persona y aprender a ser profesional, y esos son directamente, porque el que sabe ser responsable, el que sabe ser sincero, el que sabe ser respetuoso, puntual, son cosas ya de carácter y las puede aplicar para ser profesional. Me gusta ese punto de vista que estás dando, como esa diferencia que hay. Pues acá en Colombia el Estado también apoya a la educación en varias cosas. Por ejemplo, como decíamos antes, si tú tienes un buen IFES y presentas un examen y pasas ese examen, pues puedes acceder a una universidad distrital o pública. Y en cuanto a preescolar, por ejemplo, hoy en día hay jardines que la clase puede ir las clases hasta la 1 de la tarde, pero hay actividades extraescolares que el niño puede hacer tipo hasta las 5, 5:30 de la tarde, para aquellos papitos que no tienen pues que salen tipo 5, 5:30 de trabajar. Entonces también ahorita les dan como esa oportunidad. En cuanto a la comparación que hiciste ahorita de que allá en Alemania, aparte de formarlos también como profesionales, también ayudaban en cuanto a lo personal, me parece algo muy chévere, que sería bonito también que acá la educación colombiana se implementara, ¿sí? El enseñar al niño y al adolescente de que si se estudia, si se es responsable, si se procura tener como esa pasión por aprender cosas nuevas, es para él, y que si él aporta ese granito de arena en cuanto a él mismo, también lo va a hacer en cuanto a la sociedad. Entonces, como ya, por ejemplo, acá en el contexto colombiano, como ya nosotros la tenemos clara, de que si uno no tiene pues los recursos económicos para acceder a una universidad privada, entonces uno se esfuerza ya en ese bachillerato por decir: voy a sacar buenas notas, voy a aprender, me voy a preparar para poder acceder a una universidad pública. Y también las instituciones y los docentes, como que les inculcáramos eso a los niños y también a los adolescentes. Por ejemplo, pues yo voy a contar un poco de, como de mi experiencia, por ejemplo, ese momento donde yo estaba perdiendo ese interés, donde me sentía frustrado en lo académico, llega a lo personal. Entonces, tenía un profesor en ese entonces que notaba ese comportamiento mío, por ejemplo, el desinterés, el ser, por ejemplo, ser grosero o necio en la clase, porque eso sale del interés, sale del estar aburrido, el no poder participar, como que escucharse eh, con el comportamiento. Entonces, ese profesor, por ejemplo, vio ese aspecto, me reuní con mi madre y en vez de decir: Daniel se está portando mal, sino me dijo: yo sé que tú te puedes esforzar, sé que tú puedes dar más, sé que tú eres bueno en materias, por ejemplo, en inglés, puedes pintar bien, métele ese empeño que metes en esas materias en las otras. Y entonces ese fue como también como un apoyo, no tan solo de que el profesor, en vez de haberme regañado, o por ejemplo, en varios casos, que los profesores regañan a los estudiantes por decir: tú no eres bueno, tú no rindes, tú no vas con la clase, entonces es tu problema.
cambio ese profesor en ese momento a mí como que me, por decir, me agitó y me dijo, esfuérzate que tú puedes. Y después como al medio año, cuando vino ese boletín, fue como uno de los mejores de la clase. Entonces al sentirme como feliz de que lo pude lograr, el profesor fue el también que me motivó, sigue así y si quieres pues cambiar a un colegio con más rendimiento y tienes más oportunidades. Mira que muy bonito la experiencia que nos estás compartiendo en el sentido de que ahí está de nosotros como docentes motivar al estudiante, al alumno, que sí se puede hacer las cosas, de que sí puede ser mejor. Y teniendo en cuenta esto, creo que se podría evitar en algunos casos, no digo que en todos, porque el siguiente tema que voy a mencionar no solamente se debe de pronto a que el niño esté desmotivado, el adolescente ya no quiere estudiar más por diferentes cosas, sino también porque puede ser problemas económicos o diferentes contextos o situaciones. Se puede vivir o se puede evidenciar la deserción estudiantil. Allá en Alemania existe o se ve ese factor. Yo creo que en Alemania hay deserción estudiantil por varios factores. Pues como estamos hablando, puede ser que lo económico sea una parte muy grande de aquello. Por ejemplo, en mi caso, cuando llegamos aquí a Alemania, al ser inmigrantes, uno no está económicamente tan estable como en el país donde uno ha vivido toda su vida. Entonces, eso se refleja al niño, por ejemplo, por el comportamiento de los padres o por la actitud de los padres al verlos preocupados o tan solo también por preguntar por cosas, por ejemplo, que son en el país de uno normales, por ejemplo, un helado o algún dulce. O entonces al estar en un país nuevo y no tener estabilidad económica, pues el que el niño note sus cambios y todas esas cosas. Y también por eso puede ser que el niño se decepcione, que se sienta frustrado, que se sienta como sin alientos y esté pensando más en otras cosas, por ejemplo, lo que está pasando en casa o lo que está pasando con la familia. Y por eso pierde el interés en participar en el colegio. Por ejemplo, es la parte grande que ahí también juegan los profesores, que vean el estudiante cómo está, si ve que está más distraído, si ven que está más callado, pues comunicar eso a los padres y que los padres también hablen con el hijo, preguntar cuál es el problema, cuál es lo que qué es lo que le incomoda y también entonces hablar con ellos y explicar qué está pasando en ese momento. Entonces eso puede pasar en cualquier país, Eso es verdad que más aquí, por ejemplo, es la parte grande que ahí también juegan los profesores, eh, que vean el estudiante cómo está, si ve que está más distraído, si ven que está más callado, pues comunicar eso a los padres y que los padres también hablen con el hijo, preguntar cuál es el problema, cuál es lo que qué es lo que le incomoda y también entonces hablar con ellos y explicar qué está pasando en ese momento. Entonces eso puede pasar en cualquier país, eso es verdad que más aquí, más aquí en Europa donde hay tanta migración y sí. Eso es verdad. Si el docente está atento y se preocupa por el alumno, ayuda a evitar de que exista la deserción estudiantil. De igual forma, lo que tú dices es verdad. El contexto o la situación económica también puede desmotivar mucho a un alumno de que no continúe con sus estudios, o también esa situación donde definitivamente no quiere estudiar porque sí o sí le toca buscar un empleo para ayudar en casa o no cuenta con las herramientas necesarias para estudiar. Yo creo que ese es uno de los casos más conocidos en Colombia o que pasa más a menudo, más de las generaciones de nuestros padres, los abuelos, que en otros que no estudiaron, porque el trabajo era más importante, el sustento de la familia era más importante, y otros que estudiaron un tiempo pues tuvieron que dejar el estudio. Y hoy en día creo que es un gran problema todavía en Latinoamérica y también en otros países en Asia y en África. Creo que en Europa pues puede ser que hayan casos, pero directamente no he visto aquello. Y también creo que fuera de lo económico, la deserción también se da, por ejemplo, como yo conté en mi caso, que me sentía frustrado al no conocer el idioma, al no sentir como un avance claro, al no sentir el participar en clase, porque yo creo que cuando uno es pequeño, o en general, yo creo que cualquier edad, cuando uno participa en algo y el profesor o el entorno se da cuenta que tú estás participando, uno se alegra de poder
dar su opinión, de poder dar su palabra al tema. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en un aspecto de no conocer el idioma, o también en casos donde las personas tienen bajo autoestima y les da miedo hablar, les da miedo expresar lo que, lo que saben sobre el tema. Entonces también ya una decisión, eso también en todo país se da. Yo creo que en este tema de la deserción estudiantil, como antes habíamos hablado, es muy importante que el niño o adolescente se dé cuenta de los beneficios de, pues, ¿por qué? Porque está aquel niño que puede estudiar y tiene la oportunidad, como está el que definitivamente no puede, pues por muchas situaciones como decíamos antes. En este caso de los niños que sí pueden estudiar, que a veces, no sé, por pereza o por muchos factores deciden, o porque no les gusta, deciden dejar de estudiar. ¿Qué crees ahí también que eso influiría? Una explicación o algo que produzca ese desinterés del estudio, ya fuera del aspecto económico, yo creo que sería que al niño o a la persona no le inculcaron ese valorar, porque puede ser que no conoce del tema, no conoce las personas que no tienen la oportunidad de estudiar, y aunque se le hable, no se vive, entonces no está tocado directamente. Por ejemplo, a mí personalmente llegó un momento donde la verdad no me importaba el estudio. Después de esa frustración, ya llegó un momento donde estaba desinteresado del estudio, Ujú. y pues yo creo que en ese momento la verdad lo que me puso a pensar es el ver que mi mamá se está esforzando en trabajar en un país ajeno para poder darme esa educación y darme esas oportunidades que hay en este país. Entonces, como al hablar, por ejemplo, con mi padre o con mi abuelo, personas que tuvieron que trabajar desde temprana edad y que no tuvieron la oportunidad de un estudio, no tuvieron la oportunidad de una carrera universitaria, porque no tenían el tiempo o porque tenían otras prioridades en ese momento. Entonces, como que uno le hace pensar, yo tengo la oportunidad, tengo las herramientas, tengo a mi mamá que me apoya, tengo un profesor también que se interesa porque yo quiera aprender. Por ejemplo, aquí en Alemania también hay muchos planes estudiantiles en lo que se refiere al transporte. También hay descuentos para ir al cine si eres estudiante. O sea, es tan solo ese sentir de que aquí se disfruta ese tiempo de aprendizaje, que no solo es para estar con los compañeros y pasar el tiempo, sino que es un momento donde cada uno está creciendo como persona y también intelectualmente. Entonces, valorar eso, que tenemos las herramientas, tenemos las oportunidades, también en Colombia, donde pues, en la capital y en las ciudades grandes los niños pueden asistir a la escuela, pero no pensamos en verdad las personas que viven en los pueblos, que viven en los ranchos, el camino que les toca recorrer para ir a la escuela. Sí, lo que tú dices, Dani, es verdad. En cuanto acá a Colombia, de pronto las personas que están en pueblos, en veredas, que no tienen la misma facilidad de acceder a la educación, dentro de lo bueno que tiene la educación colombiana, creo que también deberíamos cada día implementar como esas estrategias y buscar soluciones para que le permitan al niño seguir todo ese proceso académico, para que no exista la deserción estudiantil y más en cuanto a estas veredas y pueblos. Por ejemplo, quiero mencionar algo que hace una fundación que se llama Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Esta fundación, aparte de que le ayuda a los niños en cuanto a su estudio, por ejemplo, ellos tienen un proyecto que es haciendo escuelas. Ellos van a una vereda y construyen una escuela, pero solamente no se quedan ahí, sino buscan como, por ejemplo, Hice los videos por Instagram, yo también sí, sigo las acciones de la fundación, y es hermoso ver cómo apoyan a los jóvenes y a los muchachos que viven también lejos de las escuelas, para que tengan la cercanía y la oportunidad que tengan las mismas oportunidades que las personas que tenemos el acceso al estudio cercano y también con todos los implementos para ir a estudiar. se me parece muy bonita la labor que hace la fundación, porque no solamente se preocupan por hacer la estructura de la escuela, sino también le dan la dotación a los niños en cuanto al uniforme, su material escolar, también hacen brigadas de salud, porque creo que esos tres componentes, o de pronto pueden haber más,
son muy importantes durante el proceso de crecimiento y el proceso académico del niño. Al ver los videos de la fundación, tan solo ver la reacción de los niños al recibir los nuevos útiles, creo que los motiva también como para usarlos, para, como decir, tomarlos en acción, Valorar lo que le dan. sí, no, o sea, como ver que ellos quieren usar los útiles ya y Ay, sí. ponerlos en acción, esa alegría que ellos tienen que reflejan en su cara es muy bonito. Y también me parece bonito porque se apoya obviamente pues al niño y también a la familia. Porque pues papá o mamá no, siempre papá o la mamá va a querer que su hijo pues se prepare, estudie. Entonces es una labor muy bonita que hace la fundación. Sí, porque o sea, apoyan, o sea, como se dice, a la familia y también generan esa motivación, ya que es un tema muy incómodo, creo que para los padres, decirle al hijo que no tiene con qué apoyarle para el estudio. Y el niño va a preguntarse, pero ¿por qué? ¿Y por qué los demás tienen y yo no? O, y eso también puede llegar a esa frustración. Entonces esa labor de la fundación es muy bonita, ya que no solo motiva a los hijos, sino también para la familia, porque puede decir, el padre puede decir que él no tenga eh, para darle a los hijos, pero hay personas que se preocupan también por los demás. Y eso es bonito de ver, y esa es esperanza que se da. Dinos qué cosas te gustan de Colombia y qué cosas te gustan de Alemania. La primera cosa de Colombia, voy a empezar por Colombia porque es donde nací, donde se crearon los primeros recuerdos, las primeras experiencias. Eh, pues primero las personas, el ambiente en Colombia, las personas como son tan familiares, el hablar, que somos tan espontáneos al actuar, la alegría que nos caracteriza también. Lo que sigue a eso sería la biodiversidad, la naturaleza tan hermosa que hay en Colombia, la cultura musical, gastronómica, que es lo primero que uno busca como latino o como colombiano aquí en Alemania, donde venden la comida que a uno le encanta y que uno está acostumbrado a comer desde niño. Y sí, es con las cosas principales de Colombia. De Alemania, yo creo que lo primero es que los alemanes son muy abiertos y en sentido de que ayudan a integrar a las personas que llegan nuevas aquí. A pesar de lo que pasó históricamente con Alemania, los alemanes tratan siempre de preguntarte de dónde vienen, se interesan por tu pasado, por tu cultura, y es algo muy bonito de ver. Eh, También que los alemanes son muy ordenados, son muy puntuales, son muy profesionales en lo que hacen, todo se tiene que hacer a la medida, es algo que lo caracteriza y creo que también desde Colombia hemos siempre escuchado desde lejos la calidad de las cosas alemanas, es algo muy bonito de ver también que está en la cultura, también ese sentido de pertenencia que tienen los alemanes, algo muy importante, sentido de pertenencia que sienten sobre su país, sobre su pueblo, sobre su ciudad y también es algo muy bonito de ver al vivir en Alemania. Cuéntanos las curiosidades. Pues como mencioné, los alemanes son sumamente puntuales, no les gusta esperar. Si tienen su cita a las 10 van a estar a las 10 o 10 minutos antes. Eh, También una curiosidad que los alemanes les encanta tomar agua, siempre llevan su botella de agua a todo lugar y también son personas que viven muy sanamente. Em, También una curiosidad de los alemanes que creo que como latino uno no piensa primero, pero en Alemania también hay como en Colombia esa variedad de acentos y culturas dependiendo de la región. Entonces aquí también una cultura muy llena de historia. Por ejemplo, creo que en Colombia conocemos mucho los hermanos Grimm, los cuentos de los hermanos Grimm, y eso proviene de Alemania. Entonces son cosas que uno al principio no conoce y va aprendiendo con el tiempo. Muchas gracias a todos los que se quedaron con nosotros hasta el final del video. De igual forma, muchas gracias a aquellos que nos están escuchando a través de Spotify. Recuerden que me pueden buscar en YouTube como la profe Nicole. Y nuevamente muchas gracias a Daniel por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y por permitirme esta experiencia de una entrevista. Es muy chévere y muy interesante ver
lo que estás haciendo con este proyecto nuevo que estás haciendo. Sí. Claro que sí, primito. ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? Pues solo utilizo Instagram. Sería Dan, D-A-N, y después Leuro. Bueno, entonces en la cajita de abajo del video voy a dejar el link para que puedan acceder, para que puedan seguir por Instagram a mi primo. Muchas gracias, Dani, nuevamente por aceptar la invitación y hasta la próxima a todos ustedes los que nos están escuchando y viendo.